Bendiciones de lo alto, les saluda Ingrid y hoy continuamos con la parte número 2 de la enseñanza, la manifestación del poder del reino de Dios. Hoy vamos a aprender sobre los dones espirituales que imparte el Espíritu Santo en los hijos de Dios y en esta ocasión aprenderemos sobre los dones de poder. Dentro de estos dones de poder se encuentran el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Comencemos con el primer don, el don de fe. ¿Qué es el don de fe? Es una impartición o activación de la fe del Señor Jesús en un momento específico para llevar a cabo una obra o hecho sobrenatural que se escapa de nuestro nivel de conocimiento y medida de fe. Y una vez resuelto el problema, volvemos a nuestra medida de fe. Vamos a ver el ejemplo bíblico de Pedro cuando caminó sobre las aguas que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. En el versículo anterior leemos que Jesús le dio de comer a una multitud y luego la palabra dice a partir del verso 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y vemos aquí claramente que tan pronto Pedro escuchó la palabra que salió de la boca del Señor, él creyó y su medida de fe fue aumentada y Pedro pudo caminar sobre las aguas. Él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven, le envió la palabra y él creyó. El Señor Jesús le activó la fe a Pedro, porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de Pedro en ese momento fue aumentada para poder llevar a cabo esa obra sobrenatural de caminar sobre las aguas. Pero esa fe fue desafiada cuando Pedro cambió, ¿verdad? Quitó sus ojos de Jesús y su mirada fue fijada en los vientos fuertes de la tormenta que le causaron miedo y eso hizo que rápidamente comenzara a hundirse. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a caminar por fe y no por vista. Porque cuando caminamos por vista, nuestra mirada está puesta en lo que vemos, en nuestra realidad, en nuestra imposibilidad. Eso nos distrae de los propósitos del Padre y nos hace caer en la duda. Ay, ¿será que verdaderamente Dios me habló? ¿O será que yo no escuché bien? Los hijos de Dios no podemos ser de doble ánimo, que hoy creemos y ya mañana no. Fijemos nuestra mirada en Jesucristo y aferrémonos a esa palabra del Padre Eterno, porque su palabra es fiel y verdadera y además tiene el poder de transformar nuestras vidas. Vamos a ver otro ejemplo bíblico del don de fe que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 9.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué declaración tan llena de fe la de Pedro. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre lisiado ve a Pedro y a Juan, y esperando recibir una limosna, él recibió un milagro. Porque aquí vemos a otro Pedro. Ya no era el Pedro con miedo, que había quitado la mirada de Jesús y que se había hundido en el agua. No, aquí vemos a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo y lleno de una fe sobrenatural, la cual hizo que pudiera manifestar el poder del reino de Dios en la vida de aquel hombre lisiado y restaurar su condición de lisiado, que no podía caminar desde su nacimiento, a estar de pie, a caminar y a un saltar de alegría y alabar al Dios Todopoderoso. Qué poderoso testimonio para los que estaban en aquel lugar, que vieron con sus propios ojos el milagro que acababa de ocurrir. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver ahora el don de sanidad. Es la manifestación sobrenatural del poder sanador de Dios que nos habilita y capacita para sanar todas las enfermedades físicas y mentales o de cualquier otra índole. En los evangelios vemos muchos ejemplos de cómo el Señor Jesús sanaba. Mateo 4:23 nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñaba y luego le seguían las sanidades y los milagros como evidencia del poder transformador de la palabra de Dios. Veamos un ejemplo bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 28, versos 8 y 9. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. La disentería es algo como la colitis. La disentería es una condición médica que si no se trata puede ser mortal. Y el padre de Publio estaba enfermo con esa condición de salud y posiblemente su estado ya era de gravedad. Y el apóstol Pablo lo fue a ver, oró por él, le puso sus manos sobre él y dice la palabra que aquel hombre fue sano, y no solamente él, sino todas las personas enfermas en la isla de Malta fueron donde Pablo y todos ellos también fueron sanados. Gloria a Dios. Esa fue la manifestación del poder de Dios operando a través del don de sanidad. Vamos a ver ahora el último en la clasificación de los dones de poder, el don de hacer milagros. Es la manifestación del poder sobrenatural de Dios que nos habilita y capacita para intervenir en el curso normal de todas las leyes naturales, sean físicas, químicas o biológicas, para acelerarlas, desacelerarlas
o detenerlas según sea el propósito y plan divino. Y sabemos que Jesús hizo muchos milagros y sanidades. Su primer milagro fue convertir el agua en vino, y eso lo vemos en Juan capítulo 2 versos del 1 al 12. Jesús también resucitó a Lázaro. Eso es otro milagro de resurrección, donde Lázaro fue traído a la vida luego de llevar 4 días de muerto y ya estando en estado de descomposición. Y eso lo puedes leer en Juan capítulo 11 versos 38 al 44. Jesús también sanó a un leproso y lo puedes ver en Mateo capítulo 8 versos del 1 al 4. Jesús dio vista a 2 ciegos y este ejemplo lo puedes encontrar en Mateo capítulo 20 versos 29 al 34. Hechos 10:38 nos dice, ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Y vamos a ver otro ejemplo bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, verso del 6 al 8. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Felipe fue uno de los 7 diáconos que los apóstoles escogieron para que cumplieran con el trabajo de la repartición de las mesas. Y Felipe era un discípulo de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y Dios lo usaba poderosamente. Y Dios puede usarte a ti también cuando tienes un corazón de discípulo, un espíritu enseñable y buscas la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría que proviene de lo alto, para que puedas hacer la voluntad del Padre eterno y así cumplir con tu diseño de vida. Dios te bendiga.